Hola a todos, bienvenidos a este análisis documental donde vamos a sumergirnos de lleno en un rincón de la historia deportiva que es sinceramente fascinante. Vamos a desgranar la trayectoria completa de la selección masculina de fútbol de la República Dominicana, pero con el foco puesto exclusivamente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hablamos de un viaje absoluto, picos de gloria, caídas y reglas que cambiaron todo el panorama de un día para otro. Así que para todos los amantes de las estadísticas y los buenos relatos deportivos, preparémonos porque estas de esas historias que vale la pena conocer a fondo. Vale, entremos de lleno en esto, porque existe un rumor enorme, casi un mito entre los historiadores del fútbol caribeño. La gran pregunta es, ¿fue realmente en este torneo donde la selección absoluta dominicana consiguió su primerísima victoria oficial? Pues bien, en esta revisión vamos a abordar esta gran incógnita, y ya adelantó que estamos a punto de resolver el misterio pieza por pieza. Para que no nos perdamos ningún detalle, nuestra hoja de ruta es muy clara. Primero repasaremos la historia general en los Juegos, luego confirmaremos esa primera gran victoria. Pasaremos a 1986, que fue sin duda la época dorada. Después toca detenernos en los récords y los rivales históricos. Y por último, analizaremos cómo un gran cambio de reglas impactó el destino del equipo en la era moderna. Empezamos con la primera parte, la historia en los Juegos. Porque claro, para entender la magnitud de este viaje, primero hay que tener clara la línea del tiempo completa. Y la verdad es que esto ilustra de manera brillante lo que hablábamos. A ver, la participación dominicana fue muy constante al principio. Arrancaron en 1970 y alcanzaron su pico de rendimiento allá por 1986. Pero de repente, ¡puf!, llega 1990, cambian las reglas y se genera un vacío enorme. Aparte de una aparición casi de rebote en 2002, el equipo prácticamente desapareció de la competición hasta su gran regreso en 2023. Esa tremenda brecha de tiempo ya nos va contando una historia bastante reveladora por sí sola. Pasemos a la segunda parte, la primera gran victoria. Es el momento de volver a esa super trivia que planteábamos al principio y confirmar de una vez por todas qué pasó realmente en esos primeros pasos internacionales. Pues sí, el misterio está resuelto. El rumor es 100% real. La primera victoria oficial en la historia de la selección mayor masculina de la República Dominicana ocurrió, efectivamente, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970 en Panamá. Y ojo, porque esto no es un dato menor, tiene un peso histórico increíble, porque demostró que el equipo tenía el nivel para competir y ganar en un torneo internacional serio desde su mismísimo debut. Y bueno, no es que ganaran pidiendo la hora precisamente. Este número, el 5, es la clave de todo. Representa un rotundo 5-0 frente a Puerto Rico el 6 de marzo de 1970. Fue una auténtica paliza, un estreno por todo lo alto que supuso la primera gran explosión de alegría para el fútbol del país. Básicamente, pusieron el listón por las nubes desde el comienzo de su andadura en la competición. Lo que nos lleva a la tercera parte, 1986 y la mejor actuación. Si aquel primer destello en 1970 plantó la semilla, el momento cumbre absoluto llegó algo más de una década después. Esa racha del 86 es literalmente de película. Avancemos y veamos cómo se construye este increíble camino. Empezaron la fase de grupos amarrando un empate a 0 contra Antigua y Barbuda, mostrando una defensa súper sólida. Acto seguido consiguen una victoria fantástica de 3-1 sobre Barbados y ¡boom!, directos a las semifinales. Es cierto que allí cayeron 2-0 contra un peso pesado como Honduras, pero eso les dio el pase a luchar por la medalla de bronce. Ahí se cruzaron con el gigante de la zona, México, y perdieron por un ajustadísimo 1-0. Quedarse a un solo paso de las medallas y jugar unas semifinales sigue siendo hasta el día de hoy su mayor hazaña histórica, una auténtica locura. Bien, entramos en la cuarta parte, récords y rivales notables. Con esa proeza del 86 tan reciente, merece la pena hacer una pequeña pausa para ver las estadísticas puras y duras. Toca celebrar los grandes éxitos y también reconocer los tragos más amargos. Ahora, lo que es realmente interesante de estos datos es el contexto histórico que nos dan. Como vemos, ese brutal 5-0 contra Puerto Rico sigue intocable como su mayor goleada. Por otro lado, las peores derrotas, ambas por 1-5, fueron a manos de Venezuela y de México, que sin ninguna duda ha sido su bestia negra histórica. Pero paremos un segundo en la fila del medio, el mejor rival vencido, Colombia. En 1978 lograron ganarle a Colombia por 1-0. Sabiendo el pedigrí mundial y la tradición futbolística que tiene Colombia, ganarles es una gesta asombrosa. Sigue siendo hoy una de las páginas más brillantes en toda la historia del deporte dominicano. Y no fue flor de un día. Solo hay que ver esta racha en la década de los 70. No solo le ganaron a Colombia, es que ese mismo año le sacaron un valiosísimo empate a 1 a México. Y unos años antes, en el 74, ya habían despachado a Bahamas con un sólido 2-0. Todos estos resultados hablan por sí solos.
En esta época dorada del fútbol amateur, la selección dominicana no iba a estos torneos de paseo, competían de verdad y le plantaban cara a quien se pusiera por delante. Llegamos así a la quinta y última sección, el impacto del cambio. Porque todo parecía ir de maravilla, ¿verdad? Crecimiento, grandes victorias, hasta que nos topamos con un punto de inflexión, un giro dramático en el guión. Hablamos de un cambio de estructura radical dentro del propio torneo. A ver, la historia es esta. Antes de 1990, los países enviaban a sus selecciones mayores. Era el gran escaparate del Caribe y Centroamérica. Sin embargo, a partir de 1990, la organización decidió copiar el modelo de los Juegos Olímpicos y restringió todas las plantillas a categorías juveniles, sub-21, sub-22 y sub-23. De un plumazo, este cambio de reglas obligó a la República Dominicana a dejar en casa a su experimentada escuadra mayor y empezar a depender exclusivamente del rodaje de sus categorías inferiores. Así que el punto crucial es este contraste tan drástico. Si miramos el balance total a lo largo de su historia, las 4 victorias que tiene el país se consiguieron con la selección mayor, o sea, antes de 1990. Y en toda la era juvenil desde entonces, 0 victorias. Es una radiografía durísima que nos muestra cómo este cambio de categoría frenó en seco un impulso que les había costado 2 décadas de esfuerzo construir. Claro, la realidad a partir de los 90 fue un auténtico jarro de agua fría. Ya el problema no era siquiera ganar, era lograr entrar al torneo. Se enfrentaron a sequías de clasificación monumentales, quedándose fuera en las ediciones del 93, 98, 2006, 2014 y 2018. Madre mía. De hecho, la única razón por la que asomaron la cabeza en San Salvador 2002 fue porque Cuba se retiró a última hora y ellos entraron como reemplazo. Fue una época muy oscura donde el desarrollo de los jóvenes simplemente no lograba hacer pie frente al altísimo nivel de exigencia. Pero bueno, la historia rara vez termina ahí, y la actualidad nos está dando por fin un respiro. En los pasados Juegos de 2023, compitiendo con la Sub-22, lograron un peleadísimo empate a 1 nada menos que contra El Salvador, el equipo anfitrión. Es cierto que la primera victoria en la era juvenil todavía se resiste, pero este empate es un golpe encima de la mesa. Demuestra una resiliencia innegable y sugiere que se vienen tiempos mucho mejores. Sabiendo de lo que fueron capaces de hacer contra los gigantes en los 70 y viendo cómo esta nueva generación empieza a morder otra vez, nos queda una pregunta en el aire. Con esta nueva savia empujando fuerte, ¿cuánto falta para ver a la República Dominicana no solo ganando partidos, sino colgándose por fin esa medalla que rozaron en el 86? Desde luego es un capítulo que vamos a seguir muy, pero que muy de cerca.